Vamos a darle gracias a Dios y comenzar este tiempo devocional que coincide pues con inicio de semana de labores. Oremos entonces ahí en el lugar donde estemos y digámosle juntos a nuestro buen Dios, amado Padre, te saludamos en esta mañana y la primera palabra que siempre sale de nuestra boca y nuestro corazón es gracias por este día, así como lo hacemos cada día que podamos abrir los ojos, Señor. Respirar y tener fuerzas para movernos es un motivo para decirte gracias, Señor. Gracias porque muchos hoy no amanecieron, hoy ya no están, Así y es. algunos, aunque han amanecido, están sin fuerzas, sin aliento. Pero tú, Señor, nos has dado las fuerzas, el aliento, la vida, la salud. Te decimos gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Nos estás dando y nos darás, porque es lo mejor, es lo que nos conviene. Así Eso es. solo lo sabes tú, Señor. Gracias por lo que no nos has dado, no nos darás y no nos estás dando porque no nos conviene. Muchas cosas te hemos pedido, Señor. Algunas nos serán concedidas en tu voluntad y otras no, y por eso te decimos gracias porque lo hemos aprendido. Nos has dado, Señor, la vida y la salud en este día y comienzo de semana. Que la aprovechemos bien estos regalos, Señor. Como dice el apóstol Pablo en su carta, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Para que te busquemos, Señor, humillados, como nos enseña hoy el devocional, tu palabra, para que seamos alimentados, nutridos, sostenidos, fortalecidos en nuestra fe, allí a través de tu palabra, esa llenura de tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Ella es lámpara a nuestros pies, ella es la que nos santifica, ella es la que produce fe en nosotros y nos revela tu gloria. Con ella, Señor, te podemos conocer y entender hasta donde tú quieres que te entendamos y te conozcamos. Enamóranos de tu palabra, Señor, que seamos siervos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que este propósito sea verdad, sea realidad en nuestra vida. Eso nos lo enseña hoy Alistair en el devocional y queremos meditarlo. Recordar varias cosas que ya hemos aprendido, escuchado y es bueno recordar. Señor, asimismo, queremos comenzar día y semana pidiéndote perdón por nuestros pecados. Los pecados que hemos cometido, Señor, de mucha manera, en muchas formas, palabra, en pensamiento, en obra. Tú conoces hasta el más mínimo detalle que pasa desapercibido a causa de nuestra naturaleza, pero ante ti no, Señor. Perdónanos, Señor, todo aquello que ha sido contrario a lo que tú nos ordenas que debemos ser y hacer, y que es pecado, Señor. Tu gracia es mayor Así es. y qué bueno que es así, porque si no, no tendríamos esperanza, Señor, y moriríamos. Gracias, Señor, por tu gracia. Perdónanos y ayúdanos siempre a estar atentos a cómo debemos vivir, cómo debemos ser, cómo debemos estar aquí mientras estemos en este lugar que está lleno de maldad, Señor. Para que seamos verdaderamente sal y luz donde tú nos has colocado, Señor. Somos tu pueblo y queremos glorificarte porque hemos entendido esta responsabilidad, vivir para tu gloria y llevar la gloria de Así Cristo. es. Gracias, Señor, porque comprendemos esta verdad. Te decimos puestos de acuerdo, háblanos que tus siervos escuchan. Y como lo meditaremos hoy, haznos humildes siempre para escuchar tu palabra de la boca de tu siervo, Señor. Para que todo aquello que hemos aprendido, que ya hemos escuchado, siempre nos deleitemos al recordarlo y volverlo a escuchar para ser siempre fundamentados cada vez más y más y que nuestras raíces sean más profundas, Señor, para que seamos esos árboles frondosos con raíces bien profundas que nada los mueve y nada los arranca, Señor. Así es, Señor. Qué bueno es entender esta verdad y siempre con disposición, en humildad, humillados ante tu palabra, siempre esta actitud, Señor.
la autosuficiencia, sácala, el orgullo, el creer que ya no necesito entender, ni aprender, ni recordar porque ya lo sé. Eso no, eso es contrario a lo que debemos ser y hacer. Siempre debemos ser recordados en tu palabra porque somos aún pecadores, Señor. Ayúdanos, Señor, a que siempre de constante sea esta realidad para nosotros. Gracias por enseñarnos y recordarnos tu palabra, Señor. Háblanos que tus siervos escuchan. Haznos humildes para ello. En humillación ante ti, como lo escribió el apóstol en su carta, humillados ante la palabra del Señor, como se arrodilló aquel día Israel, cuando el sacerdote tomó el libro de la ley y comenzó a leerlo en la plaza y todo el pueblo escuchó en silencio y fue leída tu palabra, Señor, y todo el pueblo de rodillas, humillados ante ti, ante tu palabra que es nuestra fuente única de autoridad, infalible e inerrante, Señor. Gracias por ella. Gracias por ella, porque ella es la que, por ella es la que nos conducimos y ella es la que produce vida. La palabra de Dios es vida para nosotros, aliento para el cansado, da fuerzas al caído, nos da ánimo, nos estimula para seguir viviendo aquí, Señor. Gracias por ella. En tus manos entonces colocamos este tiempo de devocional y que sea de bendición para nosotros al comienzo de esta semana, última de este penúltimo mes de este año que está llegando a su recta final. Gracias por todo esto, Señor, y bendícenos. Danos hoy, Señor, entendimiento con el poder de tu Espíritu. Te damos gracias, puesto de acuerdo, y en tus manos entonces nos colocamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, Señor, amén. Noviembre 25. Vivir la verdad. Si saben esto, serán felices si lo practican. Juan 13:17. ¿Puedes recordar alguna vez en la que un desconocido se te haya acercado de repente y te haya preguntado, ¿qué crees sobre Jesucristo y la fe cristiana? Imagino que has tenido muy pocas experiencias de este tipo, si es que has tenido alguna. El apóstol Pedro nos dice que debemos estar preparados para dar razón de la esperanza que tenemos. Primera de Pedro 3:15. Pero las oportunidades de explicar lo que creemos no suelen surgir de nuestros fortuitos con extraños, sino de la forma en que vivimos día a día ante quienes nos conocen bien. La forma en que vivimos y lo que creemos debe reflejar nuestro compromiso con Cristo. Esta es una de las razones por las que Pedro dice que los cristianos son pueblo adquirido para posesión de Dios. Primera de Pedro 2:9. Nuestra conexión con Jesús, como quienes están en Él y le pertenecen, es integral. Eso significa que no tenemos la libertad de creer lo que queramos. No tenemos la libertad de formar nuestras propias opiniones sobre el matrimonio, la sexualidad, las finanzas o cualquier otra cosa. Nuestra visión debe reflejar la de nuestro Mesías y Maestro, Jesús. Pero Él no se conforma con que sus discípulos solo conozcan la verdad. También deben vivir la verdad. Si saben esto, serán felices si lo practican. El creer debe llevar al hacer. Por tanto, tampoco tenemos la libertad de comportarnos como queramos. Nuestra conducta debe reflejar la de nuestro sacrificado Salvador Jesús. Muchas religiones contemporáneas y credos seculares no exigen nada de su estilo de vida. Te dejan libre para vivir como quieras. De hecho, muchos hacen de eso su principio principal de vida, que hagas lo que te parezca correcto. Pero el llamado al discipulado cristiano es completamente diferente, porque en el fondo
es un llamado a seguir a un rey y ese rey no eres tú. El llamado a la vida cristiana no consiste solo en creer el Evangelio, sino en comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Filipenses 1:27. Todos nos quedamos cortos. ¿Tienes alguien que te ayude y a quien puedas ayudar o, o identificar las áreas de comportamiento que aún son dignas del Evangelio? Estrecha los brazos con hermanos en Cristo. Iluminen la luz de la palabra de Dios los unos a los otros y busquen vivir la verdad. La iglesia es el principal medio designado por Dios para alcanzar su mundo. Tú eres parte de ella, pero no esperes que los que te rodean te pregunten sobre el Evangelio, y mucho menos que se arrepientan y crean el Evangelio, si tú no vives ese Evangelio. Estás escribiendo un Evangelio, un capítulo cada día, por las acciones que haces, por las palabras que dices. Los hombres leen lo que escriben, lo que escribes, ya sea infiel o verdadero. Di que es el Evangelio según tú. Juan 13, 31, 35. Amén. El título que le dio Alistair, vivir la verdad, es decir, vivir la palabra, y nos cita ese versículo que todos hemos leído y conocemos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, dice la Reina Valera. Vamos a meditar, a recordar la importancia de la palabra para el verdadero creyente, cristiano verdadero. Hemos entendido y hemos aprendido que nuestro Señor Jesús tiene un pueblo en este mundo y ese pueblo es suyo. Él lo ha comprado y lo ha pagado bien caro, pagó bien caro por él y lo ha apartado para sí. Lo compró con su sangre, como hemos aprendido, y lo apartó para sí mismo. Se dedica a él como un pueblo que le pertenece y así lo enseña la palabra. A los que Cristo ama, los ama hasta el final y eternamente. Nada puede separar a un verdadero creyente del amor de Cristo, del amor en el Padre, como Pablo lo dice en esa porción de la carta a los romanos que todos conocemos. ¿Quién nos podrá separar del amor? Esto es muy bonito que nos lo recuerden y nos gusta que nos recuerden esto. ¿Qué cosa, pastor? Ay, que Dios me ama infinitamente y que nada me apartará del amor de Dios. Y eso es muy bonito. Y es muy bueno y muy delicioso tener eso claro y que a uno le recuerden esta verdad. Claro que sí. Pero asimismo tenemos que entender lo que está detrás de esta gran verdad también. Porque de igual manera, no solo debemos ser entendedores y conocedores de esta verdad y de muchas otras verdades que hemos entendido y que conocemos de la Escritura, sino que a eso nos invita hoy el devocional. No es solo ser oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores. Por supuesto que tenemos que conocer, leer y meditar. Ya lo hemos compartido en muchos devocionales. Sí, ya es claro y lo entendemos. Meditar las escrituras. Pero de nada me sirve conocerlas bien. Incluso saber pasajes y versículos de memoria con cita y hasta el número de la página, tal vez. Si luego no obedezco y no aplico lo que leo a mi vida y lo que digo entender y lo que digo saber. Si no lo hago, si no lo aplico, eso es lo que hoy
nos comparte el devocional, recordarnos este detalle tan vital, tan importante para nosotros. Hay muchos versículos en la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde se nos recuerda esto que estamos meditando hoy. Por toda la Biblia somos exhortados a esta práctica, a esta verdad, a esta obediencia, de vivir la verdad. La epístola de Santiago, por ejemplo, nos exhorta sobre este peligro. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Santiago 1:22, que también es muy conocido por nosotros. Mencionemos en el contexto del devocional que hoy nos regala Alistair en toda esta página, mencionemos algunos sencillos consejos emanados de las ideas que Alistair, aquí vuelvo y digo, nos da en este devocional, en sus palabras, y que puedan ayudarnos a comprender mucho más la importancia de obedecer, y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Por ejemplo, miremos algunos. Hay que conocer bien la Biblia. Muchos cristianos llevan tiempo en la iglesia y no conocen aún su Biblia. No la conocen. Qué bueno los medios tecnológicos con las Biblias digitales. Son de gran ayuda y facilitan muchas cosas. Hace un tiempo recuerdo al hermano David Torres que habló de esto que acabo de decir allí, pero qué bueno es primero conocerla y manejarla en el medio físico. Nos acostumbramos muchas veces a ese aparato y nos dicen de un libro y ya se nos olvidó dónde buscar. Tengamos cuidado con ellos. Conoce bien tu Biblia, léela, y no solo los libros o pasajes que más te gusten. Léela completa. Y mientras estemos en la casa, en lo posible, qué agradable es sentir la piel del papel sobre los dedos mientras nuestros ojos se deleitan en la lectura de la Biblia. Leámosla completa sin pasar por alto ningún libro. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:6, toda la escritura es inspirada, también sabemos ese pasaje, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:6, que también no lo sabemos de memoria, y hoy aplica aquí a este tema en contexto. Puedes incluso también en tu casa, en ese estudio detallado, usar comentarios bíblicos, que son buenas ayudas para entender muchos pasajes o versículos difíciles, y hacer preguntas, y sobre todo, hacerle las preguntas a tus pastores, a aquellos maestros que Dios ha colocado en la iglesia para la enseñanza de su palabra. Personas que yo considero, por lo que sé de ellos, son personas maduras en el conocimiento de la palabra y tienen buen testimonio de ella. Acudir a ellas cuando yo no entienda algo. Debo siempre tener presente esto. Entonces, conozcamos bien nuestra Biblia. Si somos cristianos, que se evidencie en este conocimiento que debemos tener de la Biblia. Asimismo, como lo dice el devocional, disponernos a obedecer la palabra. Disponernos a obedecer la palabra de Dios. Puedes tener todo el conocimiento de la palabra, ¿sí? Revelada por Dios. Pero si no nos disponemos a obedecerla, de nada nos sirve ese conocimiento. Sabemos que hay mandatos y mandamientos difíciles para nosotros, lo comentamos muchas veces, ¿cierto? En la Escritura que Dios nos ordena. Como por ejemplo, uno de los bien difíciles que nos toca luchar a nosotros, amar a nuestros enemigos. Eso no es tarea fácil para nuestra carne, es una lucha nuestra. Y orar por ellos.
Mateo 5:44, todo ese capítulo 5, tenemos bien clara todos esos mandamientos que nos da el Señor también allí, y esas directrices para una conducta que debemos desarrollar que le glorifique a Él. Cumplir un mandato así no es solo difícil para nuestra carne y en nuestra naturaleza humana, natural, caída, es imposible. Imposible. El hombre natural no practica esto porque para él esto no debe ser como amar y orar por un enemigo. El enemigo hay que destruirlo y acabar con él. Por eso las guerras y muchas otras formas de violencia que vemos hoy en día. La paz a costillas de la muerte de mi enemigo. Y eso es lo que hoy se propone el hombre y está practicando el hombre en estas filosofías modernas. Pero no es así el mandamiento del Evangelio. Pero si eres un verdadero creyente, tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es el que nos da las fuerzas y la misericordia también para que hagamos nosotros lo mismo. Recordemos las palabras del Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Para obedecer toda la escritura, aunque parezca imposible, solo es posible con el Espíritu Santo que nos da fuerzas, nos convence, nos capacita para ello. Y hay muchos más ejemplos, recordando lo que estoy meditando aquí, de que decimos que hay mandamientos y ordenanzas muy difíciles para nosotros. El matrimonio, inclusive ahí lo cita Alistair más adelante. El matrimonio no es como nosotros lo pensemos, por ejemplo. Como yo piense, el matrimonio va a ser como a mí me gusta y como yo pienso que debe ser mi hogar. No, es como Dios lo diseñó porque Él es el arquitecto, Él es el diseñador del matrimonio. Ya sabemos hoy en día en lo que han convertido el matrimonio. Por ejemplo, es como Dios lo ordenó y lo estableció en las funciones de él, de ella, y no como le parezca hoy a los hombres. Y muchos más ejemplos podríamos dar. En conclusión ahí, hermano, es la palabra la que nos direcciona en todas las áreas de nuestra vida y ella es la que nos gobierna y nos dice qué debemos hacer para poder ser verdaderamente lo que creemos ser y debemos ser. Es por medio de la palabra. Ella es nuestra fuente de autoridad en la iglesia, en la vida del cristiano. Asimismo, obedecer la palabra de Dios, Cristo mismo lo enseñó, hermanos, y hoy lo recordamos. Nos hace prudentes y sabios. Recordemos la palabra de nuestro Señor y Salvador, cuando dijo en Mateo capítulo 7, porción que sé que también todos la hemos leído y no lo sabemos, cuando Él nos dijo aquel día: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone, y mire, hay un condicional, y ya las oyó, sí, y las pone en práctica, no solamente haberlas oído. Esa persona, el que las ha oído y las pone en práctica, dijo Jesucristo, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Y asimismo el Señor Jesús aquel día, por el contrario, nos dijo que desobedecer la palabra de Dios nos hace insensatos, necios, porque Él dijo seguidamente: todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Allí más adelantico en el verso 26 del capítulo 7 de Mateo. Hermanos, no hay nada que decir frente a esta voluntad y orden expresa de nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún argumento. Si obedecemos la palabra, si obedeces la palabra y la guardas en tu corazón, estás mostrando que amas a Dios, al Señor. Porque Juan también dice en el capítulo 14, verso 21, dice allí la escritura también: el que tiene mis mandamientos, es decir, mis palabras, mis órdenes, etcétera, y los guarda, ese es el
que me ama. Juan 14:21. Si no está subrayado en tu Biblia, para que lo subrayes. El que tiene mis mandamientos, el que tiene mis palabras y las guarda, ese es el que me ama. No es el que las conoce, porque el diablo conoce la palabra. El diablo es un señor lleno de conocimiento. Es un teólogo, como dicen algunos pastores, pero es el diablo, porque ese no ama al Señor. Cristo aquí nos dice en el Evangelio de Juan, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si alguien me ama, guardará mi palabra, dijo el Señor Jesucristo. Ese capítulo 14 de Juan nos exhorta mucho hoy a esto, nos recuerda. Si alguien me ama, guarda mi palabra. Y aquí una señal de primeramente yo darme cuenta si de verdad amo a mi Señor, si estoy guardando su palabra, un termómetro para mí. Asimismo, para ayudarle a mi hermano, si veo que está faltando mucho, está, está en peligro, por caminos equivocados. Estos son elementos, parámetros que me sirven para estar alerta, ¿cierto? El que no me ama no guarda mis palabras, dijo el Señor en el versículo 24 de Juan 14. Como decimos por ahí en nuestro lenguaje común, así o más claro. Es más claro que el agua, como decían los abuelos. Hermanos, una gran verdad que encontramos en este devocional. El verdadero cristiano ama la palabra de Dios porque ama al dador de ella. El verdadero cristiano ama la palabra de Dios porque ama al dador de ella. Quiere agradarle en todo y obedece humildemente y con agrado a lo que su Señor le pida. Cuando uno ama realmente algo, se esmera por cuidarlo y por agradarle. Así somos con las esposas. Y así comenzó nuestra relación cuando éramos novios. Nos esforzábamos por agradarle y por no llevarle la contraria, etcétera. Pues así mismo, espero hacerme entender en ese ejemplo, así mismo debe ser con la palabra de Dios y nuestro Señor a quien decimos amar. Pero muchos dicen que lo aman, dicen que conocen la palabra, pero sus vidas revelan totalmente lo contrario. Cuidémonos de pecar, cuidémonos de pecar, cuidémonos. Sabemos y hemos entendido lo que es el pecado y lo que significa ser cristiano y entender sabiamente cuando decimos que aún somos pecadores y que aún pecamos, pero eso no nos da licencia para pecar, como dice Pablo. Cuídate de pecar. Recuerda que pecar no es solo hacer algo en contra de la santidad y la voluntad de Dios. También es pecado no hacer el bien que sí puedes hacer. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Hoy se nos recuerda y se nos insiste en este mandamiento, en esta frase, ser hacedores de la palabra. Hermanos, duele cuando somos exhortados porque me doy cuenta de que creí que estaba bien, pero no, pero es necesario. Si no eres hacedor de la palabra, si no estamos siendo hacedores de la palabra, principalmente nos estamos engañando es a nosotros mismos y no a otros. Nos engañamos es a nosotros mismos, no a otros, ni a Dios menos. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede engañar a Jesucristo? En la iglesia nosotros todos nos creemos verdaderos cristianos, pero Cristo es el que conoce sus ovejas, como lo dice el Evangelio y lo hemos aprendido. De nada nos sirve saber mucho de la Biblia y escuchar buenos predicadores con buenos sermones si no ponemos en práctica lo que aprendemos. De nada nos sirve.
como decían nuestros ancestros, eso sirve para tres cosas, para nada y para nada. El amor de Cristo nos debe mover a vivir en obediencia a Él. Si hemos entendido y si hemos manifestado y hemos experimentado ya el amor de Cristo en la obra regeneradora del Espíritu Santo que Él ha hecho en nosotros, esto debe movernos a vivir en obediencia, a buscar la obediencia. Recordemos Romanos 12, 1, 2, para que lo leamos más tarde. Tenemos un gran potencial para hacer cosas grandes para el Señor y eso dependerá de nuestra obediencia a su palabra. Y déjeme decirle algo, esto es responsabilidad nuestra. Un ángel no lo va a hacer por nosotros. Los pastores no lo hacen por nosotros. La iglesia no lo hace por mí. Nadie lo hace por mí. El dejar de pecar y poner en práctica la palabra es mi responsabilidad, de nadie más. Si yo no lo hago, nadie más es culpable de ello, sino yo solamente. Yo solamente. Esa es la gran verdad. Cristo le dijo, por ejemplo, a aquella persona ese día, vete y no peques más. Recordemos. Entonces esto es responsabilidad nuestra solamente. Quizá piensas, y esto hay que tener mucho cuidado. Voy a compartir algo aquí que espero nos ayude a tener mucha más claridad y echar raíces más profundas en esta gran verdad. Ya lo sabemos, pero qué bueno es echarle más raíces más profundas a esto. Quizás pienses que eres salvo por ir a la iglesia. Muchos creen eso. Aunque uno enseña y vuelve a aclarar, a algunos en su naturaleza siguen pensando eso. La iglesia no salva a nadie, pero en la iglesia están los verdaderos salvos. Abro allí, cierro ahí el comentario. Quizás pienses entonces que eres salvo por ir a la iglesia. Si eres salvo, voy a la iglesia, sí. Quizás piense que eres salvo por cantar bien en la iglesia, por saber la verdadera y entender la verdadera doctrina del evangelio, por ser miembro, porque estás ofrendando responsablemente. Y puedo seguir con muchas más prácticas y características que debe hacer un verdadero cristiano, claro que sí. Pero eso no es suficiente y no es así porque una persona cualquiera puede hacer esto. Ojo, no nos engañemos pensando que iremos al reino de los cielos solamente conociendo palabra. Vuelvo y repito el ejemplo que es bien claro. El diablo la conoce, pero él no va a ir al reino de los cielos. Un día moriremos y muchos se llevarán la sorpresa de que están en el sitio contrario, en el infierno, porque no es por saber, es por gracia, por arrepentimiento. Ahora, como dice Alistair, la gracia con el verdadero conocimiento y la obra del Espíritu Santo obrando, transformando esa vida, lo hace para la gloria de Dios, de Cristo, para la gloria de Dios, y esto es lo que nos conduce, esto se conjuga, la gracia, el conocimiento de la palabra, la obra del Espíritu Santo se conjuga en el verdaderamente regenerado y lo hace hacedor a que se dedique, porque fuimos salvos para buenas obras, para la gloria de Cristo. Y eso es posible en la medida que ese entendimiento, ese conocimiento se produce en obras que lo glorifiquen a Él. Y eso es ser hacedor de la palabra. Por eso, Cristo dijo, para que recordemos confirmando esto que les estoy compartiendo desde el Evangelio. Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Sé honesto contigo mismo. Seamos honestos con nosotros mismos. Miremos y evaluemos cada uno nuestro corazón, si en verdad estamos confiando en la obra de Jesús en la cruz
que murió por nuestros pecados y le estamos glorificando a Él, siendo hacedores de su palabra, para que Él sea glorificado, para que Él brille, porque de Él y para Él es la gloria, no para los hombres. Miremos si hay fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué clase de fruto estamos dando y mostrando? Debemos recibir la palabra como oramos, que me encanta orar de esa manera siempre, recalcando esta verdad, hermanos, con humildad, con actitud humilde. Recibamos siempre con humildad la palabra. Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Santiago 1:21. Recibirla siempre con humildad. La lucha de nuestra carne, porque el orgullo le encanta brillar en nosotros. Y hay vestigios de orgullo por ahí, todavía camuflado en nuestra carne, porque a ella le encanta el brillo. La Biblia no es una palabra de uno igual a ti. Ella proviene del soberano que creó el universo. Cristo lo dijo. La palabra que me has dado, yo se las he dado. Él es el autor de la palabra. Y debemos tener una actitud de siervos ante Él. Si queremos experimentar la fuerza transformadora de la palabra de Dios, tenemos que recibirla con la actitud apropiada. Y esa actitud apropiada, hoy no lo recuerda Santiago, humildad. El Señor dijo a través del profeta Isaías en el capítulo 66, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Isaías 62:2. Y que tiembla ante mi palabra. Una vez le escuché a un pastor, a uno de mis maestros, que incluso en la iglesia se debería leer la palabra de rodillas. ¡Wow! Así deberíamos hacerlo incluso, hermanos. Leerla de rodillas. Busquemos serle agradable a Él. Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres, dijo el apóstol Pedro. Cuando oigas o leas la palabra de Dios, busca lo que a Dios le agrada, no lo que a ti te agrada, ni a los hermanos le agrada, ni a Julano le agrada. No, es a lo que Dios le agrada, es lo que yo tengo que procurar. Dejemos que la palabra crezca y permanezcamos en nosotros. Que permanezca ella en nosotros, en el corazón, en nuestras vidas. Perseveremos en lo que hemos aprendido, aplicándolo a nuestra vida. Por ejemplo, si Dios nos dice que oremos, pues oremos. Si la palabra ordena que no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, pues congreguémonos. Reunámonos con el pueblo de Dios, donde están, como lo dijimos hace un rato, los que son salvos. La iglesia no salva, pero allá están los salvos. Si te dice que seas fiel a tu esposo, a tu esposa, pues seamos fieles. Si la palabra ordena que nos soportemos unos a otros, pues soportémonos unos a otros. ¿Por qué separarnos? La palabra no ordena dividirnos, nos ordena es unirnos, pues unámonos. Que nos toleremos, pues tolerámonos. Y así sucesivamente. Dios quiere de esta manera conformarnos a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Que cada sermón, que cada estudio bíblico, que cada lectura que hagamos, que escuchemos, nos propongamos a dar un paso de acción para ser hacedores de eso que Dios nos va revelando progresivamente y vamos entendiendo progresivamente. La mejor manera de glorificar a Dios
con nuestras vidas, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones, es poniendo por obra su palabra. Es la mejor manera de glorificar a Dios. El conocimiento no glorifica a Dios, es la puesta en práctica de su palabra. El conocimiento meramente no glorifica a Dios. Hay muchas personas llenas de conocimiento y le andan citando versículos bíblicos a todo el mundo, por doquier, pero su vida es un total desorden. De nada sirve a esas personas hacer esto, si no están glorificando a Dios siendo hacedores verdaderos de la palabra. Están creyendo ser lo que no son. Y un día se van a llevar una sorpresa de verse en el lugar equivocado, como dice por ahí una propaganda. Cuando aplicamos y obedecemos la palabra de Dios, vendrá gozo a nuestra vida. Mire, aplicar y ser hacedores de la palabra de Dios, eso produce gozo en nuestra vida. Y allí, cuando eso sucede, somos bienaventurados. Él lo dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Le repito, amado hermano, Él lo dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y una vez más también Santiago nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. Deleitémonos en la palabra. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1, versículos 1 y 2, que nos encanta a todos. No somos llamados solamente a desear y recibir la palabra, sino también a contemplar, admirar su belleza, de tal manera que meditemos constantemente en ella para ponerla por obra. El hombre del Salmo 1 puede apartarse del camino de los pecadores y vivir para Dios porque tiene en la palabra su deleite mayor en el que pueda ofrecerle cualquier otra cosa. No hay mayor deleite para un verdadero siervo que sentarse a meditar la palabra. Debemos desearla intensamente, desearla intensamente. Pedro dijo esto. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Primera de Pedro 2. Somos llamados a desear la palabra, pero hay cosas que ahogan el deseo por ella. La malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, la difamación, etcétera, etcétera. Así que debemos desechar todo eso dañino para aprovechar realmente los nutrientes de la palabra para nuestro espíritu. Hermanos, no dejemos rincones escondidos. No dejes que tu corazón te engañe. Aplica la Biblia en todos los rincones de tu vida. No lo hagas para ganarte la salvación, porque no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios por pura gracia, pero la gloria que le debemos dar a Cristo por el regalo de la salvación viene por las obras que debemos hacer para que Él sea glorificado, porque fuimos salvos para buenas obras, para la gloria de Él. Y ese es el propósito de la salvación. Guarda y obedece la palabra por el placer de obedecerla y mostrar tu amor
y gratitud a aquel que dio su vida y su sangre en la cruz por ti, pecador, por nosotros, pecadores, aunque no lo merezcamos, aunque no lo merecíamos. Miremos a Jesús. Jesucristo es nuestro mayor supremo ejemplo. Si Él siendo Dios se encarnó y se humilló hasta lo sumo para obedecer y cumplir el plan de salvación que le encomendó su Padre, ¿cuánto más nosotros debemos obedecer a Dios? Esforzarnos y ser nuestra tarea constante y diaria. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Hebreos 5:8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. No nos engañemos a nosotros mismos, creyendo ser tal vez lo que no se es. La mejor manera de glorificar a Dios y de honrar con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, es poniendo por obra su palabra. Hoy nos lo recuerda Listaí. Él nos ayuda porque nos dio su espíritu y nos ha regenerado para ello. Para que cada día nos esforcemos, porque es una lucha que tenemos con el pecado. Lo hemos meditado y eso ya lo entendemos sabiamente. Es una lucha. Ser hijos obedientes, porque la lucha es dura y difícil la tarea, como dice el himno, pero no imposible. Si está escrito y está ordenado, es porque es posible. Todo es posible para el que cree verdaderamente en Dios, como lo dice la Escritura, y tiene al Hijo de Dios y tiene a su Espíritu, le es posible porque ha sido capacitado para ello. ¿Está en lucha? Sí. ¿Está en guerra? Sí. Pero no es imposible. Es posible y se debe hacer y debemos proponernos hacerlo. Sostengamos firmemente la palabra de Dios para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecerán como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Filipenses 2:15-16. En este mundo torcido y perverso, lleno de oscuridad, inmoral, podemos ser como luminares, sosteniendo firmemente la palabra, sin intimidarnos y sin ser intimidados por los demás, no dejándonos intimidar. Vivimos en una sociedad donde se hacen encuestas para ver qué piensa la gente y en base a eso tomar decisiones de lo que digan las encuestas, pero los cristianos no necesitamos encuestas para conducirnos en esta vida. Solo nos interesa saber qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios ordena. No es lo que el mundo pide, es lo que Dios pide. No es lo que pide la sociedad, es lo que pide Dios. No es lo que ordena Fulano y Sutano, es lo que Dios ordena en su palabra. Por eso lo dijo el apóstol, no nos amoldemos a este mundo. Conocemos ese pasaje. En realidad, la palabra de Dios no necesita ser sostenida para ser verdadera. Es ella la que nos sostiene a nosotros. La palabra de Dios no necesita ser demostrada para que se demuestre que sea verdad. Ella es la verdad simplemente y punto. Pero el punto es que la forma en que vivamos esa palabra puede hacer también que otras personas vivan siguiendo el ejemplo. Somos libros abiertos. Cuando usted dice, hermano, que es cristiano y reformado, usted es un libro abierto y te están viendo, te están siguiendo. Atentos a ello. Como Pablo enseña en Tito, hay tantos los ancianos atentos a su conducta, las ancianas atentas a su conducta. La conducta impura lleva a que la palabra sea blasfemada. Un mal testimonio tuyo diciendo ser un cristiano lleva a que la palabra sea puesta en tela de juicio por los necios. La conducta correcta lleva al sostenimiento firme de la palabra.
Y allí es cuando Cristo es exaltado. Allí es cuando Cristo es levantado por tu conducta. Por eso debemos tener cuidado a cómo estamos viviendo. La palabra de Dios, la palabra de Dios debe ser puesta por obra por sus hijos. Debe ser puesta por obra por los que le aman. Lo hemos leído en estos versículos. Si decimos amar al Señor, si decimos ser verdaderos creyentes, debemos estar haciendo ya esta tarea, haciendo ya esta tarea. Este devocional de verdad que es muy bueno, porque muchas veces caemos en rutinas y caemos en costumbres y prácticas costumbristas y no nos damos cuenta. De la iglesia a la casa y de la casa a la iglesia a leer y nos encerramos a leer y a leer y a leer. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. Pero hay que dar el siguiente paso, ser hacedor, porque somos responsables también, como Cristo nos lo ordenó, de hacer discípulos y de extender el reino, por ejemplo. Entonces, tenemos bastante agenda, hermanos, como podemos darnos cuenta. La pregunta es, ¿ya tenemos clara esta agenda? ¿Ya la estamos poniendo por obra? Si la respuesta es sí, qué bueno, sigámoslo haciendo. Si la respuesta es no, ¿qué nos falta? Pidamos perdón y dediquémonos a hacer lo que nos corresponde. Porque no es por conocimiento, no es por entender una doctrina, no. La salvación es por arrepentimiento, como lo vimos hace un rato, y es un regalo de gracia. Pero la salvación es con un propósito, para buenas obras, para la gloria de Él. Y eso es significado de poner por obra la palabra. Yo muchas veces comparto con los hermanos en la iglesia y hago siempre la pregunta para que nos cuestionemos todos. 1, ¿para qué estás aprendiendo tanta palabra? 2, ¿qué estás haciendo con toda esa palabra que dices ya conocer y aprender? Buenas 2 preguntas para contestar cada uno. ¿Para qué estás aprendiendo? Y en segundo, ¿qué estás haciendo? ¿O qué no has hecho? ¿O qué vas a hacer con toda esa palabra que dices conocer y aprender y estudiar y estudiar y estudiar? Cada quien dará respuesta a esas preguntas. Vamos a dejar allí, hermanos, el tiempo se ha cumplido. No sé si hay notas. Mi hermana Carolina, si está por allí para que me ayude, por favor. Claro que sí, pastor. Y vamos a orar finalmente. Bueno, yo coloqué, Dios nos ayude y nos confronte cada día más con nuestro pecado y podamos luchar por la santidad. Dios nos permite no ser más, Dios nos permita no ser más cristianos de papel y podamos tener cada día más una vida que glorifique a Dios, viva y vivamos para Él. Y nuestro hermano Carlos coloca: el testimonio de vida es el espejo del creyente en Cristo, de lo que cree en el corazón y debe estar en armonía con las enseñanzas dictadas por nuestro Maestro. De lo contrario, seremos insensatos como el viejo refrán del cura que predica pero no aplica. Estaremos siendo hipócritas sin entender el verdadero propósito del Evangelio, engañándonos a nosotros mismos. Perseverar, vivir y amar la verdad es evidencia del nuevo nacimiento como soldados obedientes y efectivos del ejército de Cristo. Eso es todo, Amén. pastor. Amén. Muchas gracias, hermano. Quiero finalmente compartir 2 o 3 frases y oramos. El por qué la importancia. En ese orden, obvio, conocer la palabra, pero ahora ir más allá de simplemente conocer la palabra. Por ejemplo, déjame escuchar tu oración y te diré qué tanta palabra conoces. Déjame ver tu vida y te diré qué tanta palabra conoces. Déjame escuchar tu oración y te diré qué tanta tiempo pasas con la palabra. Déjame ver tu vida, la clase de vida que llevas y te diré qué tanta palabra conoces. Espero que
hayamos sido recordados y edificados en estas verdades que son necesarias todos los días, porque estamos en lucha con esto. Vamos a orar para terminar este tiempo. ¿Quién de ustedes desea orar? Alguien de verdad, por favor, levante la mano y ore. Sí, ánimo, este es un tiempo para, nos conectamos es para orar todos y meditar toda la palabra. ¿Quién, por favor, puede orar? Espero que alguien, a ver, mis hermanos, alguien. Hermano Diego. ¿Me escuchas, pastor? Perfectamente, yo te escucho bien. Bueno, entonces, mis hermanos, los invito a que nos dispongamos y podamos hacer la meditación y orar en esta dirección. Señor Jesús, damos gracias en esta mañana. Gracias por llenar nuestras vidas constantemente de tus bondades, por brindarnos tu palabra en donde hallamos el contentamiento y el refugio que toda alma necesita. Como lo hemos estudiado en esta mañana y lo hemos visto, ayúdanos a no ser solo cristianos de papel o que simplemente son conformistas con un día a la semana. Ayúdanos a ser estos cristianos realmente de devoción extrema, día tras día, buscando tu rostro, examinando nuestro corazón a través de la Escritura y hallando el descanso que toda alma necesita. Yo te pido, Señor Jesús, sobre nuestras vidas, llénanos de ti, alimentanos. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, eres torre fuerte en donde vamos todos a tomar de ti, a ser confortados contigo, a tomar nuevas fuerzas. Ayúdanos, Señor Jesús, si entre nosotros hay alguien que esté enfermo, que esté atribulado, que esté necesitado, por favor, suple, Señor Jesús, suple tus bondades, tus maravillas, tus riquezas, y ayúdanos como representantes acá, cada uno de nuestras iglesias, a amarnos los unos a los otros, a demostrarnos fidelidad, empatía, amistad, hermandad, porque este pueblo, Señor Jesús, sufre aflicciones, tiene problemas, tiene dificultades, pero hemos entendido que en ti todo es saciado, en ti todo es completamente saciado. Gracias por el pastor, por su familia, y ayúdanos a cada uno de nosotros de manera especial a modelar el Evangelio el día de hoy y replicar esto en otros, y que sigamos, Señor Jesús, avanzando siempre con esperanza y fe. Tenemos un Dios bueno y descansamos en las manos del Dios soberano. A ti sea la gloria, mi Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, amado hermano Diego. Y a todos mis amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor hoy nos guarde y que seamos sabios para glorificarle a Él en esta última semana y en lo que resta de este año. Gracia y paz, mis hermanos, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno. Sin temor alguno. Que Jesús nos dé. Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Los amo, hermanos. Juicio y razón. Igualmente para todos.